repente salgo, tengo un accidente y ya no estoy bien. Me muero o quedo con algún tipo de lesión neurológica. En cambio, el evento de enfermedad cerebrovascular habla de un proceso, de una persona que tiene un antecedente patológico determinado y que poco a poco los vasos sanguíneos intracraneales se comienzan a lesionar hasta que ocurre un evento de enfermedad cerebrovascular. Que si bien es cierto, es de aparición súbita, pero existe algo previo. Hay un proceso que se ha ido estableciendo en el transcurso del tiempo. Por eso la terminología de accidente cerebrovascular no es una terminología adecuada. Entonces el nombre más adecuado, más certero, sería evento o enfermedad. Uno dice ataque cerebrovascular, pero también podría quizás pensarse, pero todo se relaciona ahorita con la parte traumática. Entonces, evento o enfermedad cerebrovascular, para hablar de terminología. Ahora, basado en la palabra como concepto, podríamos decir que el evento o enfermedad cerebrovascular es una patología de los vasos sanguíneos que afecta más que el cerebro solamente al encéfalo. Porque usted sabe que existen infartos y hemorragias cerebelosas y de todo. Pero bueno, por eso algunos hablan de evento o enfermedad encéfalovascular, pero ellas serían datos mucho más todavía. Entonces, como el problema está en los vasos sanguíneos, tenemos que conversar un poquito, en primer lugar, acerca de la anatomía de los vasos sanguíneos. Entonces, usted sabe muy bien por sus profundos conocimientos de anatomía que nosotros tenemos, en relación a la vascularización encefálica, tenemos dos grandes circuitos. El circuito anterior o carotídeo, que está dado por las arterias carótidas internas, una a cada lado, y el circuito posterior, o llamado vértebro-basilar, porque está dado por las arterias vertebrales que luego se unen a formar la basilar. Entonces, tenemos dos grandes circuitos que luego se conectan entre sí. Hablemos del circuito anterior, el circuito carotídeo, que está dado por la carótida interna. Usted sabe por su profundo conocimiento de anatomía que del callado de la aorta vamos nosotros del tronco brachiocefálico a tener una carótida interna y de forma directa del callado de la aorta a tener otra carótida interna. La idea es que existe una carótida interna que asciende hacia el encéfalo por ambos lados y da su primer trayecto de la carótida interna. El primer trayecto es cervical. En el trayecto cervical usted recuerda que ahí no existe ningún tipo de ramificación. En anatomía le decían, ¿cómo sé cuál es externa y cuál es interna? Porque la externa tiene ramificaciones y la interna no. Si no tiene ramificaciones, fin de la historia. No sé si me está pidiendo permiso, que yo le dije, venga, pedirme permiso. Usted entre, salude y ya. A ver, entonces, tenemos dos carótidas internas. La carótida interna, entonces, a nivel cervical no existe ninguna rama ni nada. Luego, cuando ingresa en el cráneo, usted sabe por sus profundos conocimientos de anatomía que nosotros tenemos un peñasco. Entonces luego, primero hace su primer trayecto, que es el trayecto cervical, y luego ingresa en la porción petrosa y hace su segundo trayecto, que es la porción o el trayecto intrapetroso. En el trayecto intrapetroso emite determinadas ramas, por ejemplo una de ellas es la carótido-timpánica, que va a dirigirse hacia la caja del tímpano. Luego atraviesa a través del acero y llega a ponerse en la parte lateral de la silla turca, hacer una tercera porción, que es la porción cavernosa. Entonces se pone la porción lateral y la porción cavernosa. ¿Qué pasaba ahí o qué hay ahí en el seno cavernoso? Bueno, se lo dije, el seno cavernoso, que es un seno venoso. Entonces en esa porción cavernosa existe un seno, que es el seno cavernoso. Recuerda usted cuando le explicaron la anatomía, el único sitio donde una arteria atraviesa una vena es aquí en el seno cavernoso, porque pasa la carótida interna. De ahí que cuando existen traumas craneales en ocasiones, producto del trauma, como por ahí está la carótida y el seno venoso, hacen una comunicación que se llama fístula carótido cavernoso. Cuando los pacientes usted lo ve, porque tienen un trauma craneal, tienen su función conjuntival, que es ojo rojo, tienen oftalmoplegia, disminución de la agudeza visual. Usted dice, son una fístula carótido cavernosa postraumática. Y si usted coge un estetoscopio y la oculta, le dice cierra los párpados y oculta el globo ocular, usted va a escuchar un soplo, que es el soplo de comunicación entre la carótida y el seno cavernoso, una fístula carótido cavernosa postraumática. Por eso la literatura dice que cuando hay un trauma craneal, así no tenga nada de esas características, no lo fuera bueno ocultar. Y si lo tiene, ahí sí con más razón. Después un trauma de cráneo, termometría, etc., oculte el globo ocular. Si el paciente tiene una fístula, con eso casi seguro es una fístula carótida cavernosa postraumática. Pero bueno, cuando está en la carótida interna, aquí en este segmento cavernoso, emite varias ramas, por ejemplo, ramas meningios, ramas del seno cavernoso, y emite también un tronco aquí que se llama el tronco meningo hipoficial,
Aquí es importante porque esta parte hipoficiaria emite la arteria hipoficiaria inferior, que va a nutrir la glándula hipófisis. Si alcanzamos el tema de tumores cerebrales, pues vamos a conversar acerca de ello. Entonces, el tronco meningo hipoficiario sale la arteria hipoficiaria inferior, que va a nutrir la parte inferior de la glándula hipófisis. Igual de otras ramas más. Luego la carótida interna sigue avanzando y hace otra porción que se llama la porción supraclinoidea. Recuerda usted que en el seno de la silla turca pues hay unas prolongaciones en la parte anterior que se llaman las clinoides anteriores. Entonces, cuando se relaciona con él, hace la porción supraclinoidea. En esta cuarta porción o porción supraclinoidea, nosotros vamos a tener tres segmentos: el segmento oftálmico, el segmento comunicante y el segmento coroideo. Del segmento oftálmico sale la arteria oftálmica y la arteria hipoficiaria superior. Acá estaba el inferior del tronco meningo hipoficiario y acá viene la superior del segmento oftálmico. Sale la arteria oftálmica y la arteria hipoficiaria. Cuando es una fístula carótida cavernosa, el flujo se va hacia la arteria oftálmica. Por eso todo el flujo llega hacia el globo ocular y le produce la oftalmoplejía y todo lo que vamos a conversar. ¿Ya? Del segmento comunicante sale la arteria comunicante posterior. La comunicante posterior, y luego veremos que se dirige hacia acá abajo, hacia atrás, para unirse con el circuito posterior. Y del segmento coroideo sale la arteria coroidea. Y por último, en el último de los segmentos, el segmento terminal, nosotros vamos a tener las dos ramas terminales. En el quinto segmento, este segmento terminal, tenemos las ramas terminales de la arteria carótida interna, que son ¿cuáles? Ya les hemos conocido la arteria, esto que pasa por el hiperciliar, esto que pasa por el interhemisférico, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces, estas que son muy importantes, si yo tengo aquí los hemisferios cerebrales, visto por su cara dorsolateral, y aquí a los hemisferios cerebrales, visto por su cara medial, la arteria cerebral media va a nutrir gran parte de la cara dorsolateral. Mira, nutre gran parte de la cara dorsolateral, deja libre la zona prefrontal. Ocupa casi la totalidad de la parte superior del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. No toca el lóbulo occipital, eso sí no lo vasculariza. Y gran parte de la zona temporal, deja libre más que toda la parte basal del lóbulo temporal. Todo esto va a abarcar la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, ¿ya? Entonces deja libre el polo frontal, hablando de la cara dorsolateral, dejando libre el polo frontal, la parte inferior del lóbulo temporal y al lóbulo occipital casi en su totalidad. La cerebral media nutre eso. Y la cerebral anterior va a nutrir lo que faltaba, la parte polar del lóbulo frontal. Por ahí un pedacito de la zona superior del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, pero lo más importante es que nutre la cara medial, nutre la porción medial. Luego veremos la parte profunda. Entonces esa es la arteria cerebral anterior, que ya más o menos ya conocemos y recordamos que quita la vertebración de la piel, la práctica del brazo. ¿Ya? Entonces eso podemos conversar así en grosso modo de la arteria carótida interna, en la porción anterior, ¿no? Hablemos ahora del circuito posterior, el circuito vértebro-basilar. Entonces, este circuito posterior o vértebro-basilar va a nutrir lo que falta, que estaba más que todo de la parte encefálica, que está en la zona posterior. Recuerden que habíamos visto al bulbo raquídeo, hemos visto aquí al puente, hemos hablado aquí del mesencéfalo. El mesencéfalo. Entonces, como rama de la arteria subclavia, usted recuerda por sus profundos conocimientos de anatomía, sale una arteria que es la arteria vertebral. La arteria vertebral se dirige hacia atrás y más o menos por el sexto segmento cervical asciende para ingresar hacia el cráneo. Recuerda usted que incluso habíamos conversado de ahí un poquito de la cefalea cervicogénica. Entonces la arteria vertebral de un lado, en la unión pronto-vulvar, se une con la arteria vertebral del lado contrario. Aquí, justo en esta zona, se confluye. Y eso es lo que deja esa depresión que usted lo vio en neuroanatomía, que era el agujero ciego foramen caeco, que le deben haber dicho cuando ustedes estaban viendo neuroanatomía, en la cara anterior del tronco encefálico. Entonces, las dos arterias se unen y van a formar un gran tronco que se ubica en la parte medial del puente, que se llama la arteria basilar. Entonces, la arteria basilar tiene una depresión en el centro, que usted vio en neuroanatomía que le había dicho que se llamaba el canal basilar. ¿Ya? Ahora, estas arterias vertebrales
interesantes que conversar. Por ejemplo, ella envía ramos mediales al bulbo. Envía ramos mediales al bulbo. Envía también hacia medial un ramo que se une con el ramo del otro lado y van a formar la arteria espinal anterior para nutrir la parte anterior de la médula espinal. Acuérdense usted que nutría la parte anterior y lateral de la médula. Solamente quedaba libre la parte posterior, que era nutrida por las arterias espinales posteriores, que también salen de las arterias vertebrales. O sea, forman un tronco común para formar la arteria espinal anterior, pero también de ella sale un solo tronco hacia cada lado para formar o dar origen a las arterias espinales posteriores y con eso nutrir la médula espinal. O sea, la médula espinal se nutre prácticamente de ramas de la arteria vertebral. Y ahí creo que su proyecto va teniendo fluyendo y todo eso. Entonces hay ramas mediales, hay ramas también laterales de la arteria vertebral, pero una rama interesantísima e importante es esta rama de aquí que se llama la arteria cerebelosa postero-inferior, o por sus siglas le llaman PICA. Más nosotros la conocemos como la PICA. La arteria cerebelosa postero-inferior, o por siglas en inglés, ¿verdad? Le llaman la PICA. Que va a nutrir la parte lateral del bulbo raquídeo y también al elemento que está por detrás del bulbo, que es el cerebelo. Entonces nutre la parte lateral y el cerebelo. Luego viene la arteria basilar. Recuerden que esta nosotros la habíamos conversado en algún momento cuando hablábamos de la neuralgia glosofaríngea. En la neuralgia glosofaríngea del trigémino y del hipopamo facial podrían relacionarse con partes vasculares. Entonces la arteria que generalmente provoca la compresión sobre el glosofaríngeo es esta, la pica. Ahora, cuando yo estoy en la arteria basilar, también tengo unas ramitas aquí que se llaman ramos continuos. Unos ramos pequeñitos que van a nutrir la parte medial y la parte lateral del cuello. Y de aquí sale una arteria que es importantísima, que se llama la arteria cerebelosa anteroinferior, o por sus siglas en inglés nosotros lo llamamos la AICA. Entonces tenemos la pica, la AICA, que nutre la parte lateral del puente y también la otra porción del cerebelo. O sea, la porción posterior-inferior y la porción anterior-inferior del cerebelo. Esta, por ejemplo, es la más conocida y más responsable en relación a los hemiespasmos faciales. Parece que lo hemos conversado en algún momento. La neuralgia glosofaríngeo, el hemiespasmo facial y nos faltaría la neuralgia del trigémino. Una vez que asciende la arteria basilar, emite dos ramos que también son importantes. Un ramo que es la arteria cerebelosa superior, que nutre parte lateral del bulbo y la porción superior del cerebelo. Y con eso ya tenemos toda la nutrición del cerebelo. La arteria cerebelosa superior, o también llamada SUCA, la AICA y la PICA. Entonces el cerebelo se nutre por la SUCA, la AICA y la PICA. Que son el resumen de las tres arterias que acabamos de conversar. Y como rama terminal, luego la arteria basilar emite la última de las arterias, que es la arteria cerebral posterior. Acá estaba la anterior y la media, bueno, yo me la borré. Y luego viene la arteria cerebral posterior, que es la rama terminal de la arteria basilar. ¿Ya? Ahora es interesante que el tercer nervio craneal, que si usted recuerda sale aquí de la fosa interpeduncular, el tercer nervio craneal sale justo entre estas dos arterias finalmente nombradas, entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Por eso algún problema de la basilar, de la cerebelosa superior o del cerebro posterior puede comprimir el tercero y dar un tercero, una aneurisma o una patología en relación a esos vasos. Esta arteria cerebral posterior va a nutrir parte del mesencéfalo, va a enviar unos ramos profundos hacia el locus niger, hacia el núcleo rojo y todo eso, esas zonas del mesencéfalo que usted lo recuerda cuando vimos síndrome de tronco. Y luego va a dirigirse hacia la parte, habíamos dibujado por eso usted al cerebro, le habíamos dicho que la cerebral media dejaba libre el polo temporal, que cogía casi todo el frontal y el parietal en su cara lateral, dejaba libre el occipital y dejaba libre la parte inferior del lóbulo temporal. Esa zona que falta, esta zona de aquí, es nutrida por la cerebral posterior, parte inferior del lóbulo temporal, y la totalidad del lóbulo occipital es nutrida por él. Y con eso nosotros ya tenemos el circuito
posterior. Ahora, si usted recuerda por lo que ya habíamos conversado, del circuito anterior llegaba la arteria comunicante posterior, que se dirigía, salía del segmento comunicante de la porción supraespinoidea para comunicarse con la arteria cerebral posterior. Y aquí viene la del otro lado. Entonces, la cerebral posterior hacia atrás se cierra el circuito, perdón, la comunicante posterior hacia atrás se cierra el circuito con la cerebral posterior. Aquí estaría la carótida emitiendo sus ramas terminales, una rama terminal hacia acá, que es la cerebral media, que no tiene nada que ver con este circuito, y otra rama que envía hacia adelante, que es la arteria cerebral anterior, que se comunica con la del otro lado con algo que se conoce como la arteria comunicante anterior. Y con eso se cierra el circuito de unión entre la porción anterior y la porción posterior de la vascularización encefálica, que este circuito en la época de mi abuela se lo conocía como el polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis, pero se conoce como circuito arterial cerebral. ¿Ya? Es el llamado circuito arterial cerebral por varias razones, ¿no? Primero, no es un polígono, y segundo, Willis, cuando lo descubrió, ya había sido descubierto 6 años antes por Welfare, entonces hubo una discusión ahí de quién lo descubrió. Evidentemente Willis no fue el primero en describirlo, entonces no hay que darle tanto crédito. Y segundo, pues si lo descubrió Willis o no, sinceramente, académicamente no es nuestro problema, no nos interesa. Nosotros lo que necesitamos saber es dónde está. Y si yo le digo circuito arterial cerebral, usted ya sabe que es un circuito que es de arterias y que está en el cerebro. Más fácil que saber que lo descubrió Willis, que ya está bien muerto y no le interesa a él ahora saber si hizo o dónde descubrió. Entonces, ese es el llamado circuito anterior cerebral, circuito arterial cerebral. Ahora, ¿por qué es importante el circuito arterial cerebral? Porque es un sistema de compensación. Acuérdense usted que dijimos que el encéfalo, a pesar de formar parte del 2% del peso corporal, consume el 20% del gasto cardíaco. Entonces, el cerebro debe garantizar tener la mayor nutrición adecuada. Y con este polígono, no es que lo garantiza, pero por lo menos un circuito de compensación. Porque si hay una obstrucción por aquí, el circuito puede irse cerrando o puede tomar otro camino para poder nutrir esa zona. Entonces, este es un circuito extremadamente importante y es la única estructura del cuerpo humano que tiene un circuito tan eficaz como este. Entonces, cuando hay una obstrucción, el circuito se recircula para tratar de nutrir en parte o en lo mayor posible a esa zona que se acaba de obstruir. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Ahora, de ese circuito salen unos ramos que se llaman ramos perforantes. Los que tengan que ver con esta porción anterior se van a llamar ramos perforantes anteriores. Los que están en la mitad, mediales, y los que están en la parte lateral, laterales. Y los que sean de aquí, de la porción de atrás del circuito, se van a llamar ramos perforantes posteriores. A los ramos perforantes anteriores, algunos también le llaman ramos lentículo estriados. ¿Ya? Ramos lentículo estriados. Y a los posteriores, pues le llaman tálamo perforantes, lentículo perforantes, en dependencia de lo que ellos vayan a cumplir. Entonces, los ramos perforantes anteriores, o algunos lo llaman lentículo estriados, son mediales y laterales. Estos ramos perforantes van a perforar, por eso se llaman perforantes, al parénquima encefálico y van a irse a nutrir a los núcleos de la base, excepto el tálamo. Van a nutrir el núcleo lenticular, la cabeza del núcleo caudado y gran parte de la cápsula interna. Esos ramos perforantes anteriores. Incluso estos ramos perforantes anteriores o arterias lentículo estriadas, por algunos son llamados las arterias de las hemorragias cerebrales, porque estos son los que entran en problemas cuando el paciente es hipertenso crónico y hace una hemorragia cerebral, ellos son los responsables, con un proceso fisiopatológico que ya luego lo conversaremos. ¿Ya? Entonces, esos son los ramos perforantes anteriores. Dentro de los ramos perforantes posteriores tenemos asimismo mediales y laterales, donde me interesa muchísimo que ustedes conozcan una arteria en especial que se conoce y lamentablemente un epónimo que es difícil de quitar, pero usted lo va a escuchar en algún momento, como la arteria de Percherón. La arteria de Percherón es un ramo tálamo perforante que nutre al tálamo. Las arterias de Percherón son las que van a nutrir al tálamo. De estas arterias de Percherón, junto con otros ramos perforantes que nutren al tálamo, también se lo conoce como arteria de la hemorragia cerebral. ¿Ya? Luego veremos que acá también hay otros ramos perforantes que también sean arterias de hemorragia cerebral y las cerebelosas que también lo son. O sea, hay 4 arterias en relación a hemorragia cerebral: la lentículo estriada, la
arterias perforantes continuas y las arterias perforantes cerebrosas. Ya lo conversaremos mejor cuando vemos el capítulo de eventos cerebrovasculares neurológicos. Y esto con respecto a la parte anatómica, a grosso modo el circuito. Es importante que lo recordemos para lo que vayamos a conversar ahora. Ya. Ahora, estos vasos sanguíneos, en dependencia del problema que den, va a conceptualizar el tipo de evento cerebrovascular. Si el vaso se obstruye y no llega flujo, se va a transformar en un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Y si el vaso se rompe y toda la sangre se expone, se va a conceptualizar como un tipo de evento cerebrovascular hemorrágico. El más frecuente es el evento cerebrovascular isquémico. Más o menos del 60 al 80% de casos, los pacientes van a tener eventos cerebrovasculares tipo isquémico. Y el hemorrágico, lo que sigue, no del 20 al 40%, más frecuente. Hablemos un poquito de la fisiopatología. Hablemos conceptos básicos de fisiopatología en relación al SB isquémico, que es lo que vamos a conversar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de SB. Entonces, usted ya conoce muy bien que existe un proceso fisiopatológico que sucede cuando no hay oxígeno. Ya lo conversamos cuando hablamos del edema citotóxico. No hay oxígeno, no se forma el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs es netamente aerobio. Si no se forma el ciclo de Krebs, no actúa la bomba de sodio y potasio, y por ende, ¿qué era lo que pasaba? El sodio ingresaba y no había quien lo saque. Entonces, como entra mucho sodio, un primer problema que se produce, o bueno, no un primer problema, sino uno de los problemas que se va a producir es el edema celular, ¿no? Que usted ya sabe que se llama edema citotóxico, que es intracelular, bla, bla, bla. Pero usted ya sabe por la fisiología del movimiento que cuando ingresa el sodio, ¿qué sucede después? Una vez que entra el sodio, entra agua, pero ¿qué más? ¿Qué otros canales se comienzan a abrir? Ya lo vimos en la fisiología del movimiento, en la clase de se abren canales de calcio, ¿no? Entonces, cuando entra sodio, ahora usted sabe que aparte de provocarse edema celular por el mero ingreso del sodio, también se van a abrir canales de calcio, y el calcio es loco. Ya se lo digo, el calcio es loco. Entonces el calcio provoca y libera algo que se llaman radicales libres. Y el calcio también libera o permite que se libere un neurotransmisor que es el glutamato. Entonces todo eso sobrecarga la neurona. Imagínense usted que estén haciendo ejercicio y que ya no puedan con el trabajo que están haciendo y yo le diga, yo te voy a ayudar, te pongo más peso. No, lo matan, lo funda a esa persona. Entonces, encima que yo tengo una neurona que está en edema celular, está sufriendo porque se está llenando de agua, está provocando radicales libres, que eso va a provocar oxidación, que lesiona la neurona. Encima se va a liberar un neurotransmisor excitador. Todo esto va a lesionar a la neurona y va a producir dos grandes problemas. El problema número uno, la neurocitotoxicidad. Y el problema número dos es el llamado estrés oxidativo. Y son estos dos problemas, debido a lo que ya acabamos de conversar, lo que van a producir la muerte neuronal. Producto de lo que acabamos de conversar. Ahora, esta muerte neuronal afortunadamente no es tan fácil, no ocurre de manera tan fácil. Entonces, si usted recuerda por lo que en algún momento habíamos conversado, ¿cuál es el valor normal del flujo sanguíneo cerebral? 50 a 60 ml de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿Por eso te acuerdas? Por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ahora, en teoría, todo lo que esté por debajo de este rango va a hacer que sea insuficiente y por ende van a haber unos procesos que se producen. Antes se hablaban de valores específicos, decíamos 20, 10, 0, etc. Ahora se sabe que en la vida real incluso ese valor puede ser discutible porque depende de cada neurona. El trabajo de cada neurona es diferente y por ende cada neurona va a necesitar una mayor o menor cantidad de flujo sanguíneo. Es como ustedes, por ejemplo, ustedes estudian, necesitan una alimentación diferente, algo distinto, pero alguien que no estudia, que no hace nada, tiene que ponerse a trabajar. Es diferente, ¿no? Cada persona mientras más trabaje va a necesitar más recursos que una persona que no trabaja, necesita menos recursos o él mismo se da sus propios recursos. Entonces no vamos a hablar nosotros de rangos,
porque no es claro, porque depende de cada neurona. Pero sí vamos a hablar de los procesos que van a suceder. Entonces, en relación a la disminución del flujo sanguíneo normal, una zona de evento cerebrovascular por poco flujo puede o va a tener tres procesos. La parte central de la zona que usted ve isquémica es el llamado core o zona de necrosis. Entonces, cuando usted ve una zona isquémica, usted debe saber que esa zona isquémica tiene tres partes, ¿ya? La parte central, yo la coloco como central, pero no tiene que estar en el centro, ¿no? Que es la parte que está muerta, la zona de necrosis está muerta. ¿Para qué sirven los muertitos? Para llorarlos, para recordarlos, pero aquí nadie es Jesucristo que pueda revivir. Entonces es la zona de necrosis, la zona que se murió, que eso nadie lo puede recuperar. Luego, más hacia la periferia, existe una zona que le llaman la zona de isquemia. Y más hacia la periferia, existe una zona que se llama la zona de oligoemia. Tanto la zona de isquemia como la zona de oligoemia se las conoce en conjunto como la zona de penumbra. O sea, cuando usted ve una lesión isquémica, esa lesión isquémica siempre va a tener zona de necrosis. Eso es sí o sí. Y más aún si ya ha pasado mucho tiempo, eso es zona de necrosis. Ahora, lo que usted tiene que determinar, por base de determinadas cosas que luego conversaremos, es que en ocasiones esa lesión también tiene algo que se llama zona de penumbra. ¿Qué es la zona de penumbra? La zona de penumbra es aquella zona, digamos que este es el vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo se infartó por la causa que sea, se obstruyó. No le llegó flujo a esta zona. Todo esto es lo que va a nutrir ese vaso sanguíneo. Entonces, todo este flujo está destruido. Todo este flujo. La zona de aquí es la zona que más dependía de este vaso. Y por ende, cuando el vaso se obstruyó, se murió. Y fin de la historia, para de contar, se está muerto. Ahora, la zona de penumbra, si hay isquemia u oligoemia, sigue viva, pero está agonizante. ¿Por qué está agonizante? No por el vaso madre. El vaso madre de él se obstruyó, que olvídese del vaso madre. Pero los vasos aledaños, los vasos que se encuentran cerca a él, la zona periférica que tiene una nutrición adecuada, le está dando nutrición. Le está pasando un poquito de sangre con oxígeno para que todavía esa zona no se muera. A eso se conoce como el fenómeno del robo inverso o fenómeno de Robin Hood, también le llaman. Porque al que le roba al que tiene mucho oxígeno para darle al que tiene poco. Y esta zona de isquemia y oligoemia, mejor dicho, esta zona de penumbra aún está viva, agonizante, pero está viva. ¿Por qué sigue viva? No por su vaso madre, porque ese vaso está obstruido. ¿Por qué está viva? Está viva porque la zona periférica le está dando nutrición. Fenómeno de robo inverso, fenómeno de Robin Hood. Pero ¿qué va a pasar? Si sigue pasando el tiempo y este vaso madre sigue obstruido, ellos ya no le van a poder dar nutrición. Porque la nutrición que le dan es por ojo, es un poquito, es como que toma ahí, hasta que te den algo de comer. Te da una migaja, como por si acaso. Pero si pasa el tiempo y el vaso madre sigue obstruido, ya no le puede dar más nutrición. Entonces, ¿qué va a pasar con la zona de penumbra? Se va a transformar en zona de necrosis. Y se transforma en zona de necrosis. Entonces ya usted verá que este es el objetivo del tratamiento de revascularización cerebral. Yo revascularizo el vaso, ¿por qué? Para salvar la zona de necrosis. No, pues eso está muerto, eso no recupera a nadie. ¿Ya? Jesucristo, el único. ¿Ya? Pero de ahí ninguno de nosotros mortales y viles, que ya sabemos que hasta tenemos crisis epilépticas gnósticas en ocasiones, lo podemos hacer. Así que no podemos nosotros hacer nada. ¿Qué es lo que se trata de recuperar? La zona de penumbra. Por eso luego nosotros vamos a conversar que si yo voy a recanalizar un vaso, primero tengo que saber si hay zona de penumbra, porque si no hay zona de penumbra, no puedo hacer nada si está muerto. Entonces nosotros tenemos dos zonas en una zona isquémica, la zona de necrosis y la zona de penumbra. ¿Cómo diferenciamos la isquemia del oligoemia? Lo que dice la literatura es que la zona oligoémica es una zona que está limítrofe y que esa zona no se muere. Esa zona simplemente está al límite y luego se recupera. En cambio, la zona isquémica sí se muere si es que yo no tengo vaso madre. Pero para no estarnos confundiendo, tenemos zona de necrosis, zona
y la zona de penumbra, para que no se muera, tengo que recanalizar el vaso. ¿Ya? Eso es importante que ustedes recuerden. Eso en relación a la parte fisiopatológica. Hablemos un poquito de la etiología. Ahora, hay una forma como nosotros podemos hablar de la etiología del SB isquémico. Yo antes era doctor, estaba isquémico, está necrótico, lo que sea, está infartado. Ya, pero ¿por qué se infarta? Hay muchas causas, realmente sería muy complejo poder nosotros hablar de todas las causas del SB isquémico porque son un sinnúmero. Ustedes pueden revisar el libro de Adams, el libro de Sara, que es nuestro libro base. Existe un sinnúmero, cuadros de causas. Pero lo que sí es importante que usted clasifique. Existe una clasificación que se llama la clasificación etiológica del SB isquémico, que es importantísima de conocerlo. Usted se la tiene que saber de memoria. Es una clasificación que por sus palabras, etcétera, uno lo resume en la clasificación de TOAS. Así se llama. Entonces, cuando usted escuche el TOAS, le va a decir el TOAS es la clasificación etiológica. ¿Por qué se infartó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se infartó el paciente? Entonces, realmente la literatura no nos dice que tenemos que ser tan exactos de aprender de cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4, cuál es el 5. Pero en la vida real, nosotros los neuros nos basamos por números. O sea, si yo te digo TOAS 1, usted tiene que todo el mundo saber a qué yo me refiero. Si yo le digo TOAS 2, todos ustedes tienen que saber a qué me refiero. No le tengo yo que especificar cuál es cada uno. Así que les tocará aprendérselo, aunque realmente la literatura y la escala no dice que tenemos que ser exactos. O sea, yo no tengo que hablar por números, yo tengo que decir de todas heterotromótico, cardioembólico, lacunar, etc. Pero en la vida real nosotros nos basamos por números. Y así es como lo explico. Entonces, así es como nosotros nos vamos a manejar. Entonces, la clasificación de TOAS, que es la etiológica, se basa por números. El TOAS 1. El TOAS 1 es el SB isquémico de tipo aterotrombótico. Entonces, usted ya sabe, bueno, ya lo sabía, solamente lo repasamos, que existen dos grandes circuitos que van a ascender hacia el intracráneo para poder nutrir la parte anterior y posterior del encéfalo. ¿Cuáles son esos dos grandes circuitos? El anterior o carotidio y el posterior o vértebro-basilar. Entonces, el TOAS 1 aterotrombótico dice que el paciente puede tener una obstrucción, sea del sistema carotidio o sea del sistema vértebro-basilar, que impide el flujo sanguíneo intracraneal y por ende es el responsable del poco flujo y de isquemia y del infarto probable. Ese es el TOAS 1 aterotrombótico. Ahora, obviamente, si el paciente tiene una obstrucción, sea carotidio del sistema vértebro-basilar, tiene que existir causas. Esas causas ya ustedes las van a revisar porque son un sinnúmero de causas que pueden provocar. Pero cuando nosotros hablemos de TOAS 1 aterotrombótico, usted ya sabe, si yo le digo el paciente tiene un SB isquémico TOAS 1, usted ya sabe que tiene una obstrucción, sea del sistema carotidio, sea del sistema vértebro-basilar, o sea de ambos en alguna enfermedad de vasculitis o alguna enfermedad que tenga que de mala gente que tenga atrapado todos los circuitos, pero eso obviamente es muy malo. TOAS 1 aterotrombótico. Si nosotros en algún momento hablamos y decimos mi paciente tiene un SB isquémico TOAS 2, el TOAS 2 dice que el origen es cardioembólico. El TOAS 2 es cardioembólico. ¿Qué quiere decir? Que en el corazón hay un coágulo, hay un trombo que se transforma en émbolo y se desprende y se va a obstruir alguna porción de los vasos intracraneales. Generalmente ella no del circuito aterotrombótico, porque usted sabe y entiende que el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar es muy grande como para que un émbolo lo vaya a obstruir. Entonces generalmente ellas son circuitos son lesiones de vasos más pequeños. Pero bueno, eso ya usted lo entiende por su lógica. Se desprende el émbolo y va. Dentro de las causas, que sí es importante que ustedes conozcan, la causa más común de cardioembolismo es la fibrilación auricular, ¿no? Entonces esa siempre va a la cabeza. Pero obviamente existen más patologías. Antes se decía cardioembólico, fibrilación auricular, fin de la historia. No, se sabe que hay un sinnúmero de patologías cardíacas que pueden provocar un trombo que luego se transforma en émbolo, como por ejemplo la miocardiopatía dilatada. Usted sabe que la fibrilación auricular no es una contracción, es en la fibrilación auricular ocurre esto. Entonces, cuando pasa esto, ahí está así sanguíneo, se acumula trombos y cuando de repente le da la gana de volver al ritmo, le manda el trombo, lo transforma en émbolo y se va al intracráneo. Ustedes vieron en
En cardiología le dijeron toda la fibrilación auricular de más de 48 horas, yo debo de asumir que ya tiene un coágulo, por eso no le puedo volver el ritmo. Tengo que anticoagularlo primero, porque si no va a ser un cardioembólico. Ustedes lo vieron en cardiología. Pero bueno, entonces tenemos fibrilación auricular, miocardiopatía dilatada, bla, bla, bla. Patologías cardíacas que pueden emitir un émbolo hacia el cerebro, entonces hacia el encéfalo. Que se llama entonces de tipo cardioembólico. En todas tres. Mire, este de aquí, como es arterotrombótico, como son grandes vasos que se obstruyen, porque es la basilar y algunos también al arterotrombótico le llaman trombosis de grandes vasos. Y a este tercero, nosotros le llamamos infarto lacunar. Las causas son muy parecidas en el arterotrombótico y el lacunar, porque realmente anatómicamente hablando o anatomopatológicamente hablando, las causas son tan parecidas y hay una obstrucción de vasos. Solamente que el arterotrombótico son vasos grandes, en el lacunar son vasos pequeños. Lacunar viene de lagunar, ¿ya? Lacunar o lagunar, porque son infartos chiquititos, chiquititos que parecen una lagunita en el cráneo, ¿ya? O también algunos le llaman la trombosis u obstrucción de pequeños vasos. Son infartos muy pequeños. La literatura dice que miden menos de 20 milímetros. Algunos libros hablan de menos de 10 milímetros. ¿Ya? Digámoslo como menos de 20 milímetros para tener un rango estándar. Entonces son infartos muy pequeñitos. Las causas son muy parecidas, solo que aquí los infartos están en los vasos pequeños. Dentro del lacunar tenemos varias variantes, pero vamos a conversar de 4, que es el llamado motor puro, que es el más frecuente, el sensitivo puro, el motor sensitivo y el disartria mano torpe. Igual su propio nombre le está diciendo qué tiene el paciente, ¿no? El motor puro, defecto motor, el sensitivo, defecto sensitivo, bla, bla, bla. Ahora, esos infartos lacunares, como ya habíamos conversado, son infartos de vasos muy pequeñitos. ¿Y cuáles eran los vasos más pequeñitos que ya habíamos conversado? ¿Cómo se llaman esos vasos? Los vasos perforantes. Los vasos perforantes son los chiquititos. Entonces esos vasos perforantes se llaman perforantes porque perforan el encéfalo y se van al extracráneo. Entonces, esos infartos lacunares yo los veo en la parte intracraneal, por dentro del cráneo, porque se relaciona con los vasos perforantes. Entonces, una parte intracraneal muy interesante que ya habíamos conversado son los llamados núcleos de la base. Entonces, recordemos que nosotros teníamos a la cápsula interna con su brazo anterior, su brazo posterior y su rodilla. Entre los dos brazos, ¿qué núcleo teníamos? Teníamos al núcleo lenticular, que está formado por el putamen y los pálidos, ¿ya? Hacia adelante teníamos la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Y hacia atrás teníamos al tálamo. Muy bien. Entonces, esa es la anatomía que habíamos conversado. Ahí es donde vienen la lentícula estriada y aquí vienen las perforantes posteriores, perforantes anteriores y perforantes posteriores con el brazo posterior de la cápsula interna, parte del brazo, ¿ya? Parece que se traba el fascículo venico calcáneo. Eso que había usted en la anatomía. Entonces, cuando yo tengo un infarto motor puro, que es el más frecuente de todos, la lesión está aquí, en el brazo posterior de la cápsula interna. Si compromete también la rodilla de la cápsula interna, el paciente va a tener compromiso de la cara. Y si no compromete la rodilla, solamente va a tener compromiso de brazo y pierna. Y ese es el llamado lesión de la vía piramidal a nivel capsular, ¿no? Lo que ya habíamos conversado. Parece que la vía piramidal se puede dañar en corteza o cápsula. Cuando se daña en cápsula, es un tipo de infarto lacunar que se llama motor puro. Solamente hay defecto motor. El que es sensitivo, en cambio, la lesión es de perforantes posteriores. La lesión está atrás, en el tálamo. Porque el tálamo, recuerda usted, por su profundo conocimiento de neuroanatomía, que tiene núcleos sensitivos. Ahí llega el fascículo espinotalámico. Los espinotalámicos, ¿se acuerdan que habíamos conversado con eso? Están los trigéminos talámicos, que son de la cara también. Entonces, todos esos fascículos que son sensitivos tienen que ver con el tálamo, que vienen al núcleo ventral posterolateral, al núcleo ventral posteromedial del tálamo, forman luego los circuitos talámicos anteriores, posteriores, bla, bla, bla. Entonces, aquí se forma el infarto sensitivo puro. El motor sensitivo, hay muchas variantes, pero para no confundirnos, vamos a decir que el motor sensitivo es cuando abarca ambos. O sea, la lesión está en la cápsula interna y como por ahí cerquita del tálamo, pues
y coge también, ahí sí siempre coge la rodilla, brazo anterior y rodilla. Entonces motor puro, brazo posterior de la cápsula interna. Si coge la rodilla, hace compromiso de cara, y si no coge la rodilla, solo cuerpo y brazo. El sensitivo puro, tálamo. El motor sensitivo, los dos. Y el disartria mano torpe, la mano torpe, brazo anterior de la cápsula interna, y la disartria, rodilla de la cápsula interna. Entonces son los infartos de tipo lagunar, son pequeñitos esos infartos. Ya con esa razón, porque es una lagunita. Entonces se llaman lagunar o lagunar. Luego tenemos nosotros al TOAS 4. El TOAS 4 es otras causas. Cuando yo tengo un paciente menor de 45 años de edad, yo digo que es un S isquémico de presentación juvenil o presentación antes del rango normal. Todo paciente menor de 45 años de edad que presente un S isquémico, yo debo pensar que quizás no sean las causas. Estas son las causas más frecuentes y más comunes. Si yo tengo un paciente mayor de 45 años de edad que tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, que toma la medicación, o sea, un cuadro típico para que se infarte, yo digo, ¿por qué esto me quedo tranquilo? Algo que tiene que salir. Pero si yo tengo un paciente con presentación juvenil, porque tiene ese isquémico, se refiere a menor de 45 años de edad, yo debo de pensar, y más aún si esto me sale negativo, yo debo de pensar que quizás tenga otras causas, y otras causas son muchísimas. Por ejemplo, que el paciente haya tenido un infarto agudo de miocardio, o una parada cardiorrespiratoria, por lo que sea, quizás lo intubaron mal, hizo una parada por la causa que sea. Esos pacientes, al no tener flujo cardíaco, ¿no? La sangre del corazón no ir hacia el encéfalo, provoca hipoflujo, y ese hipoflujo provoca un tipo de S isquémico que se llama S isquémico de tipo hemodinámico, por hipoflujo. O sea, aquí tenemos otras causas, todas las causas que usted venga a su cabeza y que no sea de él. Por ejemplo, recordemos que la sangre o nuestra sangre es netamente líquida debido a que nosotros tenemos el predominio de anticoagulantes sobre los coagulantes. Por eso nuestra sangre es líquida. Hay más anticoagulantes que coagulantes. Entonces, dentro de los elementos anticoagulantes que tenemos en nuestra sangre, tenemos la antitropina 3, la proteína C y la proteína S. Gracias a esas sustancias que tenemos, la sangre no se coagula. Y otras más que son en número importante. Entonces, cuando yo tengo un paciente con ese isquémico de presentación juvenil o de presentación atípica, o que todo esto me sale normal, una posibilidad es que quizás sea una presentación de joven. Yo tengo una paciente que tiene 33 años de edad y que tuvo un isquémico menor versus, bueno, ya tiene resonancia, tuvo un AI moderado, que es un isquémico transitorio, de tipo moderado, que se estaba buscando ese queso, porque todo esto le ha salido negativo. Entonces estamos viendo a ver si no tiene una presentación juvenil y se le mandó a solicitar ese estudio. Entonces, otra causa es que tenga déficit, disminución de antitrombina 3, proteína C o proteína S. Se manda a hacer esos estudios cuando son jóvenes. Y así múltiples causas, ¿no? Por ejemplo, la disección carotidia o la disección vertebral. Usted tiene un paciente de 20 años de edad que tuvo un accidente en moto, estuvo bien, la tomografía normal, usted lo manda a la casa. Y de repente usted lo ve luego de 3 semanas y llega, doctor, ¿se acuerda de mí? Yo no puedo ver la parte derecha del cuerpo, no puedo ver la parte izquierda, llega y coma. No sé. Y cuando usted le hace una tomografía, no sé, algún estudio, tiene un SB isquémico. Dice, ¿qué pasó? Yo lo mandé a la casa, todo normal y bla, bla, bla. Cuando una persona llega con posterior un trauma de cráneo, la literatura dice que hay que ocultar 2 lugares. Primero, globo ocular, y usted sabe para qué, fístula carotídea cavernosa postraumática. Y segundo, hay que ocultar la región del cuello. Si usted escucha un soplo, cuidado. Si usted no escucha nada, bien. Pero si usted ve que el trauma se relaciona con el cuello, usted está obligado a hacer un estudio del cuello en ese momento. Un ecodoppler de vasos de cuello, una angiotomografía de vasos de cuello, una angioresonancia de vasos de cuello, lo que esté a su alcance. Si el trauma es directo, los pacientes que hacen ahorcamiento incompleto, que se quieren suicidar y no logran consumar su deseo, sino que el paciente sobrevive. O usted ve cualquier cosa, lo que sea que se lesione en el cuello, usted está obligado a realizar un estudio de cuello. Y si no, pues bueno, por lo menos ocultar. Porque existe algo que se llama la disección carotídea, la disección vertebral postraumática. Recuerde usted por los profundos conocimientos en cuando le hayan enseñado eso,
que usted tiene, qué sé yo, un vaso madre. Ese vaso madre va a nutrir al encéfalo. La parte del encéfalo que ustedes se imaginen, que la que usted más le gusta. Cuando nosotros tenemos un trauma, más que todo a nivel de cuello, puede lesionarse ya sea la carótida interna o la vertebral y provocarse una disección. ¿Qué sucede en la disección? Se separan las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, ya la sangre no fluye directamente hacia el encéfalo, sino que se va robando el flujo por esta zona. Se va yendo por una pseudo luz, a veces se rompe y se muere ya, listo, se murió, tiene historia. O a veces como hace hipoflujo y el encéfalo no aguanta que le quiten todo lo que tiene que llegarle, puede hacer un éxito isquémico. Entonces eso causa muy frecuente más que todo en los traumas. Nosotros teníamos el caso de un interno, él nos hacía episodios de amaurosis fugaz, si es ceguera transitoria. Y le mandamos a hacer un hipodople, que es una disección carotida, por eso estaba haciendo amaurosis fugaz. Antes no, nos infartó ahí, bueno, después se fue, lo fue ahí, hicieron todos los estudios y creo que sigue vivo. Entonces, pero eso es importante, ¿ya? Por eso es importante siempre recordarlo todas. Entonces, si es joven, más que todo si tiene un antecedente traumático, una opción es que tenga una disección carotídea y una disección vertebral. Y por ejemplo, hablando de otras causas raras, pero causa fin. Usted sabe muy bien que cuando el paciente tiene trombosis venosa profunda, si no se actúa de manera adecuada, puede ese trombo transformarse en un émbolo y formar algo que se llama, ¿cómo se llama este? Tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tromboembolismo pulmonar? Se quita el corazón del paciente, tiene aurículas, tiene ventrículos, con todas las cavidades que usted conoce, ¿ya? Quita la pierna 1, la pierna 2, tiene un trombito que se le comienza a caminar, viene por la vena cava, se va por aquí y a lo que se va por la pulmonar, se obstruye y forma un infarto pulmonar. Chao, fin de la historia, que Dios lo bendiga y lo proteja. ¿Ya? Se muere el paciente. Tromboembolismo pulmonar. Pero también existe la posibilidad de que una trombosis venosa profunda, en vez de irse al pulmón, se vaya al encéfalo. A eso se le llama embolismo paradójico. ¿Ya? Eso se llama embolismo paradójico. Entonces, ¿qué debe de pasar para que este embolito de aquí, en vez de irse al pulmón, se vaya al cerebro? No, el pulmón es un sedazo. Eso lo que no pasa en el pulmón no pasa en ningún lado. Lo que pasa en el pulmón pasa donde sea. Tiene que haber una comunicación intraauricular o una comunicación interventricular. Las personas que tienen comunicación intraauricular o interventricular, el émbolo, en vez de irse al pulmón, puede pasarse al otro lado del circuito y formar un tromboembolismo cerebral. Eso se llama embolismo paradójico. ¿Ya? Y así, bueno, pues diferentes causas de ese isquémico, otras causas. Cuando a usted le sale algo negativo aquí, tiene que usted buscar otras causas, tiene que usted ir viendo en relación al cuadro clínico del paciente, ¿no? Si el paciente tuvo dolor precordial con irradiación a la mandíbula, usted ya se va yendo hacia el TOA 4. También tenemos nosotros al TOA 5, por último. El TOA 5 es de causa desconocida. O sea, si usted hace todo lo anterior, busca, analiza, es un Sherlock Holmes en análisis de qué pasó, pero nunca encuentra nada, usted dice TOA 5, causa desconocida. Ahora, el TOA 5 puede ser por tres causas. Causa número 1, tengo dos causas probables. O sea, me salió enterotrombótico y cardioembólico. ¿Cuál fue? Los dos está raro. Tengo que ver cuál fue. Causa número 2 de que sea desconocida, estudios incompletos. O sea, estoy analizando, pero aún no me llegan todos los estudios. Por ende, por ahora lo categorizo como un TOA 5. O recién estoy mandando a hacer los estudios para ver cuál TOA es. Por ahora es TOA 5. ¿Por qué? Porque aún no me han llegado los resultados de estudios. ¿Ya? Y el último, de plano no sé qué. Ya hice todo y no me sale nada. Al final me quedo con TOA 5. Recuerdo que tuvimos en las clasificaciones, tuvimos una vez el caso de un SI isquémico. Así mismo, le hicimos todo. Se le hizo todo y todo se ve negativo. Y ahí analizando, el internista que estaba ahí era muy investigador. Él lo que llegó a la conclusión, que hasta lo presentó en un staff ahí, él llegó a la conclusión que la causa de él estaba en 5 porque no encontraba nada, quedó en 4 por consumo de tabaco. Porque lo único que él encontró que era una persona que consumía tabaco, pero de una manera bestial, consumía tabaco más de lo que respiraba. Entonces asumió que esa era la causa de su SI isquémico porque había tenido también un infarto miocardio previo y todo eso. Entonces él llegó a esa conclusión.
algún tipo de patología isquémica, sea cerebral o cardíaca. Entonces, esta es la clasificación etiológica. Esta clasificación etiológica es importantísima. Usted se lo tiene que saber más que su nombre. Usted olvídese de su nombre, pero no se vaya a olvidar de esto, porque en base a esto nosotros hacemos el diagnóstico. Porque hay un diagnóstico que también se llama diagnóstico etiológico. Y el diagnóstico etiológico es en base a eso qué estudio voy a pedir. ¿Ya? Entonces, esta etiología es importante. Es la base de todo. Por lo menos en la etiología, ¿no? ¿De qué sirve que yo trate el SB isquémico en ese momento si no estoy tratando la causa? Yo le estoy dando el tratamiento para SB isquémico, pero el paciente lo que tiene una disección carotídea, tengo que corregir. O tiene déficit de proteína C, proteína S, antitrombina. Tengo que llamar a hematología para que me ayude a ver qué onda le vamos a poner. ¿Ya? Ahora, hablemos de los tipos de SB isquémico. Hablemos de los tipos. Mire, existen tres tipos de SB isquémico grosso modo. El uno es el evento isquémico transitorio, pues esto lo llaman como hay, no de accidente, sino de ataque isquémico transitorio, o a veces usted lo va a leer como TIA, pero si a usted no le gusta esa, puede ponerle evento isquémico transitorio, ¿ya? Pero sí, los libros incluso lo nombran como hay o TIA. Existe otro tipo de SB isquémico, vamos a ponerlo como tipo 1, no importa el nombre, que se llama infarto con síntomas transitorios. Y existe un tercer tipo que vamos a conversar, que es el SB isquémico establecido. Es que a algunos les gustan los gringos y le llaman stroke. Entonces tenemos el IOTIA, como a usted le guste, en el idioma que usted quiera decirle. Tenemos el infarto con síntomas transitorios y tenemos el SB isquémico establecido o stroke. Ya. ¿Cómo los diferenciamos a cada uno? Los diferenciamos basados en dos grandes parámetros. Parámetro número 1, síntomas. Obviamente síntomas neurológicos, te lo pongo por si acaso, usted entiende que soy loco. Y lo otro son las imágenes. Mire, antes, ¿qué se decía en relación al evento isquémico transitorio? El evento isquémico transitorio, el concepto era aquel paciente que tenía un defecto neurológico, dígase defecto motor, sensitivo, trastorno del lenguaje, el defecto neurológico que usted se le venga a la cabeza de todo lo que ya hemos visto en el parcial pasado, que se recuperaba en no menos de 24 horas. Eso es lo que se hace. Luego dijeron 24 horas es mucho, porque hacían un estudio imagenológico y luego veían que si bien el paciente se había recuperado, pero realmente en la tomografía sí salió el isquémico. Entonces no puede ser un transitorio si ya se recuperó, si sigue el isquémico. Luego dijeron 1 hora. Entonces un paciente que tenía un defecto neurológico X, que al cabo de la hora máximo ya se recuperaba. El paciente que se lo llegaba con defecto motor a las 12 y a la 1 ya no tenía defecto motor el paciente. Entonces dijeron fue un isquémico transitorio porque estaba en isquémico y luego el paciente se recuperó. Pero a esos pacientes se les hizo estudio de imágenes de tomografía y la tomografía era normal. Pero después con el advenimiento de la resonancia magnética les hacían resonancia magnética nuclear. Y recordemos que la resonancia magnética nuclear en el SB isquémico es mucho más sencillo, más que todo el estudio de fe y difusión que ya lo hemos conversado nosotros. Entonces todos estos pacientes que se sospechaba de isquémico transitorio, IOTIA, que los síntomas neurológicos habían revertido al 100%, algunos de ellos tenían imágenes positivas para isquemia. O sea, en la resonancia magnética nuclear salía una lesión que no se veía en tomografía. Entonces, por eso dije, el tiempo no es el importante. Para hablar de evento isquémico transitorio, yo no me baso en el tiempo, no me baso si tuvo un efecto motor de 24 horas, de 2 días, de 1 semana, de 1 hora, no me interesa el tiempo. A mí lo más importante y lo que más me interesa son las imágenes. Y hablar de imágenes no es hablar de cualquier imagen. En imágenes me refiero a resonancia magnética nuclear, más que todo usted sabe muy bien, por lo que ya hemos conversado, flare y difusión. Lo que sí se sabe es que mientras más pase la hora
el riesgo o la posibilidad de que no sea un isquémico transitorio, sino de que sí haya una isquemia por imágenes, es mucho mayor. O sea, el rango de tiempo está, pero no es el que me dice el diagnóstico, solo me pronostica que probablemente ese paciente, sin duda alguna, si tiene un defecto neurológico, mientras más pase de la hora, la posibilidad de que sí haya un infarto está casi segura. Y ya sabemos también que la tomografía no es la que me descarta si hay o no una isquemia. Lo único que me puede descartar la isquemia es la resonancia magnética nuclear. Entonces, para yo hablar de evento isquémico transitorio, hay o TIA, entonces yo tengo que tener el paciente con la recuperación sintomática al 100%, o sea, el paciente no debe tener ninguna pizca de defecto neurológico. No es que, doctor, pero estaba pléjico, está parético. No, tiene que estar 100% bien. Si llegó pléjico, parético, tiene que estar en 5 puntos de la escala de Anderson. Si llegó con trastorno del lenguaje, ahorita tiene que hablar perfectamente. Es decir, la recuperación de los síntomas por el que haya venido tiene que ser al 100%. Y las imágenes tienen que ser negativas, no debe haber ninguna pista de lesión isquémica. La imagen tiene que ser perfecta. Ya saben que en imágenes me refiero a resonancia magnética nuclear, específicamente FLE y difusión. ¿Ya? Me refiero a esas dos cosas. Doctor, el paciente tiene una recuperación al 100% con tomografía negativa. No es un isquémico transitorio hasta que no llegue la reso. ¿Qué le pongo? Pongo un isquémico transitorio probable, si quiere decirlo de alguna manera. Es probable, porque es probable. ¿Ya? Igual el manejo ya lo vuelvo a comenzar. Eso es un isquémico transitorio. Hasta que no tenga la reso, yo no puedo definir si es un isquémico transitorio real establecido. Ahora, ¿qué pasa con aquel paciente que se recupera el 100%, pero cuando yo le hago la imagen sí fue positiva, o sea, sí se infartó, sí tuvo isquemia que ahora se transformó en un infarto, pero el paciente se recuperó al 100%. Eso se llama infarto con síntomas transitorios. O sea, el SV isquémico TIA, perdón, el AITO-TIA, puede ser que se quede como AITO-TIA porque se recuperó, o se transforma en un infarto con síntomas transitorios, donde el paciente también se recupera el 100%, pero la imagen sale positiva para isquemia. Se ve la lesión isquémica como usted bien la conoce. ¿Ya? Y por último, el paciente que tiene una imagen isquémica en resonancia magnética nuclear. Si ya la tiene en tomografía, pues con más razón usted ya sabe el diagnóstico. Pero que además queda con algún defecto neurológico, que es el que se conoce como SV isquémico establecido otro. ¿Ya? Tenemos tres tipos de SV isquémico: el AITO-TIA, el infarto con síntomas transitorios y el SV isquémico establecido, y usted ya sabe cómo diferenciar a cada uno. Ahora, de estos tres, el más engañoso, el que más le puede hacer pensar al paciente que las cosas están bien cuando las cosas no están del todo bien, es sin duda alguna el AITO-TIA. Aquí queda con defecto neurológico, no hay duda que tiene algo en la cabeza. Aquí, si bien es cierto, el paciente se recupera, pero con la imagen ya le dice: señor, usted se infartó. Se recuperó porque la atención en el hospital fue rápida, porque, no sé, por determinadas cosas, pero de que se infartó, pero aquí no hay nada. Entonces, esto es el paciente, por ejemplo, que dice, qué sé yo, se levanta el papá: mijo, no puedo mover el brazo ni la pierna. Base, mientras se viste el hijo, coge, lo va recogiendo, lo sube al carro, que ya puedo mover. Yo creo que papá no me había despertado bien. Está bien, papá, sí, todo bien, vamos ya, volvamos a la casa. ¿Ya? Quizás ni siquiera le hace estudio de imagen, ¿no? Y si le hace un estudio de imagen, la imagen va a ser normal. Entonces todo va a salir muy bien. Entonces es el más engañoso. Por eso, como este es el más engañoso, porque aparentemente todo está bien,
Pero en la vida real, estos pacientes de aquí, si ya se obstruyó una vez y se desobstruyó, porque el isquémico transitorio es ese, ¿no? Se obstruye el vaso sanguíneo y por una causa X se desobstruye. Pero si ya se obstruyó una vez, existe la posibilidad de que se vuelva a obstruir y probablemente ahí ya no se desobstruye, sino que se transforme en uno de los dos siguientes. Entonces, yo tengo que entender que estos pacientes están infartados, pero que este tiene riesgo de infarto. Y por ende, es tan peligroso como los dos siguientes. Lo único que este me está avisando, el de acá ya no me avisó. Por ende, yo tengo que valorar una escala, el evento isquémico transitorio, que me dice cuál es el riesgo de este paciente con evento isquémico transitorio de que la siguiente ocasión se transforme en uno de estos. ¿Está? Entonces, existe una escala que se llama la escala ABCD3. La A se refiere a la edad. Age, de edad. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene menos de 60 años de edad, yo le pongo 0 en la escala. Pero si tiene más o igual a 60 años de edad, yo le pongo 1 punto. ¿Ya? La B significa blood pressure o presión arterial. Si yo veo el rango de 140 sobre 90. Si el paciente está por encima de ese rango, bueno, vamos haciendo todo lo negativo. Si el paciente está por debajo de ese rango, tiene 0. Si el paciente está por encima o igual a ese rango, tiene 1 punto. ¿Ya? La C corresponde al cuadro clínico. O sea, ¿cuál fue la clínica con la cual el paciente debutó? Entonces, como usted entiende y sabe, existe un sinnúmero de focalidades neurológicas en base al examen físico neurológico. Entonces, si el paciente debuta con cualquier otro defecto neurológico que no sea motor, otro defecto que no sea motor, usted le pone 1 punto. Pero si el paciente debuta con un defecto o varios defectos neurológicos, donde por lo menos uno de esos sean motores, usted le pone 2 puntos. ¿Ya? D3, porque hay 3 parámetros con D. Entonces, un parámetro es la duración. Si el paciente dura menos de 10 minutos en su evento isquémico transitorio, usted le pone 0. Si el paciente tiene una duración de 10 a 59 minutos de duración del evento isquémico transitorio, usted le pone 1 punto. Y si el paciente dura mayor o igual a 1 hora, usted le pone 2 puntos. Entonces, esta es una D. La otra D es la diabetes mellitus. Si el paciente no tiene diabetes mellitus, usted le pone 0. Y si sí tiene diabetes mellitus, usted le pone 1. Y la otra D no tiene nada que ver con la D, pero era un rango importante. Y bueno, pues no lo pusieron extra porque no le veían cómo ponerle letra E. Lo pusieron como D3, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con la D. Entonces, el otro evento es que haya tenido un isquémico previo, o sea, que este sea su segundo, tercero o cuarto evento isquémico transitorio. ¿Ya? Entonces, si ha tenido un evento previo, si no lo ha tenido, usted le pone 0. Y si sí lo ha tenido, usted le pone 2 puntos al paciente. Entonces tenemos 2, 3, 5, 7, 8, 9, el máximo rango. Entonces al paciente usted le hace la escala ABCD3 y si tiene entre 0 y 3 puntos, usted dice que el riesgo de volver a repetir un SB isquémico o de hacer un isquémico transitorio que se transforme en un infarto es leve. Si usted tiene 4 a 5 puntos, usted dice que el riesgo de que el siguiente evento ya se transforme en un infarto es moderado. Y si usted tiene más de 5 puntos,